participar. Bien, quiero invitarles ahora, sí, a reflexionar en la palabra del Señor. Estamos estudiando en la serie de mensajes respecto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo manifestado en el creyente. Hoy día nos corresponde analizar allí en Gálatas, nuestra base bíblica de todas estas predicaciones es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y hoy día nos corresponde analizar lo que es el fruto del Espíritu, la manifestación del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu en cuanto a lo que es la bondad. Así es que si tienen ustedes allí en sus Biblias, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, voy a molestarles nuevamente, por favor, que en reverencia a la palabra del Señor puedan ustedes colocarse en pie para dar lectura a estos versículos. Y dice como sigue: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oramos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos, Señor, inclinados nuestros rostros, nos presentamos delante de ti para pedir, Señor, que tú puedas dirigir la exposición de tu palabra, lo que tú has preparado para nosotros en esta mañana. Queremos, Señor, que tu palabra realmente sea una bendición a nuestras vidas, motive, Señor, nuestro ser completo, a que el Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos y pueda realmente hacernos personas de bondad. Guíanos, Señor, y permítenos, por medio de tu Santo Espíritu, ser iluminados y comprender la enseñanza de tu palabra. Especialmente, Señor, aquellos que hoy nos acompañan, las visitas que están con nosotros, tú también bendigas sus vidas grandemente y puedan comprender, Señor, el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Y dicho sea de paso también, bienvenidas las visitas que hoy día nos acompañan. Siempre es grato para nosotros tener visitas en nuestro medio. Así que el Señor les bendiga y esperamos no sea la primera vez, sino sea la primera de muchas que puedan estar junto a nosotros. Siempre las puertas de nuestro templo están abiertas para todo aquel que quiera compartir con nosotros el culto al Señor. Bien, quiero comenzar esta reflexión bíblica de hoy con un texto que encontré que me pareció interesante considerar en esta predicación a modo de introducción respecto de lo que es la bondad. El título de este texto dice Ernesto y la señorita García. La señorita García era una maestra de escuela que cada año le decía a sus estudiantes: niños, les amo a todos por igual, no tengo favoritos. Por supuesto, ella no estaba diciendo siempre la verdad. Los maestros sí tienen preferidos. Y lo que es peor, la mayoría de los maestros tienen estudiantes que no les gustan. Ernesto López era un niño al que la señorita García simplemente no le gustaba. Y por una buena razón. Él parecía no tener interés alguno en la escuela. Tenía una mirada vacía e inexpresiva en la cara y unos ojos vidriosos y desenfocados. Cuando ella hablaba a Ernesto, él solamente se encogía de hombros. La ropa que vestía tenía un aspecto alborotado y solía ir despeinado. No era un niño atractivo y desde luego tampoco era un niño apreciado. La verdad, y en honor a la verdad, que para la señorita García, ese niño le era totalmente indiferente y hasta un poco desagradable. El historial de Ernesto en la escuela dejaba ver algunas cosas. El documento decía: cuarto año, Ernesto demuestra tener aptitudes en su trabajo y actitud, pero la situación en su hogar es precaria. Quinto año, Ernesto puede mejorar. La madre está gravemente enferma. Recibe poca ayuda en el hogar. Sexto año, Ernesto es un buen chico, pero demasiado serio. Aprende muy lentamente. Su madre murió este año. Séptimo año, Ernesto es bien lento, pero de buena conducta. Su padre no muestra interés alguno en su educación. Estos antecedentes los conocía perfectamente esta maestra. A fin de año,
Los alumnos de la clase de la señorita García le traían regalos, los amontonaban sobre su escritorio y la rodeaban para ver en el momento cuando ella los abría. Entre los regalos había uno de Ernesto López. Ella estaba sorprendida de que él hubiese traído un regalo. El regalo de Ernesto estaba envuelto en papel de embalar, precintado con cinta simplemente adhesiva. En el papel estaban escritas las sencillas palabras: para la señorita García de Ernesto. Cuando ella abrió el regalo de Ernesto, del interior se desprendió un brazalete de piedras de diversos colores al que le faltaba la mitad de las piedras y una botella de perfume barato. Los otros niños comenzaron a reírse y a hacer muecas del regalo de Ernesto, pero la señorita García al menos tuvo la suficiente sensatez para hacerles callar e inmediatamente ponerse el brazalete y un poco de perfume en la muñeca. Extendiendo el brazo para que los otros niños pudieran oler, ella dijo: ¿no les parece que huele bien? Los otros niños, siguiendo el ejemplo de la maestra, dijeron pronto, pero en un tono de burla: oh sí, qué buen aroma. Cuando la escuela terminó ese día y los otros niños se habían marchado, Ernesto se quedó atrás. Poco a poco se acercó al escritorio de la maestra y dijo suavemente: señorita García, usted huele igual que mi mamá. Y el brazalete le sienta muy bien a usted también. Me alegra que le haya gustado mi regalo. Cuando Ernesto se marchó, la señorita García se arrodilló y le pidió a Dios que la perdonara. Al día siguiente, cuando los niños vinieron a la escuela, fueron recibidos por una nueva maestra. La señorita García se había convertido en una persona diferente. Ella ya no era más que una maestra. Ella se había convertido en una agente de Dios, comprometida a amar a sus niños y a hacer cosas por ellos que perdurasen para siempre. Ella ayudó a todos los niños, pero especialmente a los más atrasados, y especialmente a Ernesto López. Para el fin de año escolar, Ernesto López mostró una mejoría tremenda. Alcanzó a la mayoría de los estudiantes e incluso estaba por encima de otros. Una vez que el año escolar terminó, la señorita García no supo de Ernesto por muchos años. Entonces, un día recibió una nota que decía: querida señorita García, quería que fuese la primera en saber que me gradué segundo en mi clase. Con amor, Ernesto López. 4 años más tarde, llegó otra nota: querida señorita García, me acaban de informar que me gradué primero en mi clase. Quería que fuese la primera en saberlo. La universidad no ha sido fácil para mí, pero he tenido unos buenos 4 años. Con amor, Ernesto López. Y 4 años más tarde, es decir, 8 años después, recibió otra nota: querida señorita García, desde hoy soy el doctor Ernesto López. ¿Qué le parece? Quería que fuese la primera en saberlo. Y también quiero que sepa que me caso el próximo mes, el día 27 para ser exacto. Quiero que venga y se siente en el lugar que mi madre se hubiera sentado para que si estuviese viva. Usted es la única familia que tengo ahora. Mi padre murió el año pasado. Con amor, Ernesto López. La señorita García fue al matrimonio y se sentó en el lugar donde la madre de Ernesto se hubiera sentado. Ella merecía estar ahí. Ella había hecho algo por Ernesto que nunca pudo olvidar. Nosotros, queridos hermanos, también podemos convertirnos en agentes de Dios, si es que dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Cuando nos proponemos ayudar a aquel que lo necesita, a aquel que requiere, ¿verdad?, o que está pasando alguna necesidad, o vemos que hay algo que esa persona requiere, en realidad nosotros podemos hacer algo y podemos convertirnos, al igual como lo hizo esta maestra, en un agente de Dios para poder llegar hasta aquel y aplicar, ¿verdad?, o actuar con bondad sobre aquel que lo necesita. De hecho, es lo que justamente el Señor Jesucristo dice allí en Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40.
nos enseña justamente allí lo que nosotros debemos hacer cada vez que ayudamos a alguien como un Ernesto López. ¿Ah? Leo allí: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, fui desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Bueno, hoy día tenemos que hablar acerca de la bondad. Creo que van entendiendo cuál es el concepto de la bondad, ¿cierto? De hecho, la señorita García, yo diría que ella actuó como actuó en la Biblia Bernabé también, y que vamos a hablar de él un poquito más adelante. Allí lo refleja en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Mucha gente, quizá alrededor de nosotros, necesita tener a alguien que crea en ellos, ¿verdad?, que les edifique en lugar de derribarles. Cuán fácil es burlarse de alguien, cuán fácil es destruir lo que a veces, ¿verdad?, una vida que tanto cuesta animar, ¿verdad?, y alentar. Y con qué facilidad a veces nuestras palabras pueden destruir. Pero el Señor nos llama a ser bondadosos. Y eso es justamente de lo que se trata la reflexión de hoy día. La bondad es, como lo manifiestan los versículos que leímos allí en Gálatas capítulo 5, es la sexta virtud que Pablo indica justamente del fruto del Espíritu en esta carta. De hecho, previamente a eso, se habla de una de las virtudes que es la benignidad. Y fíjense ustedes que la benignidad es una virtud que nos ayuda a ser amables. ¿Ah? La benignidad se expresa o permite expresar lo que es la misericordia, ¿cierto? Y que en el fondo nos mueve a no dañar a nadie. Eso por decirlo de una manera sencilla, práctica. De tal forma que nos convierte en personas agradables, sin duda con la cual muchos quisieran estar o tenernos al lado nuestro, ¿verdad? O al lado de ellos. Sin embargo, la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras, es decir, para ayudar a los demás. Si nos damos cuenta entonces, la benignidad nos ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas, es decir, crea en nosotros la compasión, ¿cierto? Crea en nosotros la compasión para hacer el bien a otros, pero la bondad traduce esa intención en buenas obras. ¿Se entiende? La benignidad es la que nos mueve en nuestro interior a poder ser misericordiosos, pero la bondad es la expresión efectiva de esa benignidad. Por lo tanto, podríamos decir que un creyente, un cristiano, no solo tiene que ser benigno, sino también, por defecto, debería ser bondadoso. Por lo tanto, sería extraño encontrar a un creyente solamente benigno, porque sentir solamente misericordia y ver la necesidad, pero no hacer nada, no habla de un corazón sincero. Así es que la bondad intrínsecamente va ligada a la benignidad. Es decir, tenemos que ser benignos, o para ser bondadosos, primero debemos ser benignos. No me corresponde hablar de la benignidad porque eso va a venir después, pero que necesito expresarlo de esta manera para que entendamos que ambas se complementan de esa forma. De hecho, allí en Romanos, capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo allí nos enseña mucho en cuanto a la bondad, la cual justamente era una de las características que tenía esta iglesia, porque Pablo así se refiere de ellos. Nosotros, por supuesto, también deberíamos reforzar esto, ¿verdad?, en nosotros,
para que las personas vean, ¿cierto?, la obra que Cristo realizó en nuestras vidas y de esa misma manera nosotros obrar. Pablo escribe a los romanos y les dice: empero, cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos ¿de qué cosa? Llenos de bondad. Llenos de bondad. Los hermanos en Roma eran hermanos llenos de bondad. Eran hermanos realmente bondadosos. No solo eso, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros, dice Pablo. Aquí Pablo, como dije, elogia la bondad de los romanos, diciéndoles que esa bondad se ha hecho muy manifiesta a los ojos de las demás personas. ¿Ah? Es notorio en ustedes, hermanos, esa bondad que ustedes tienen. Porque la bondad justamente se manifiesta a través de ¿qué cosa? A través de las buenas obras. La bondad se manifiesta a través de las buenas obras. Y en este texto, justamente, cuando Pablo escribe aquí, la palabra que se usa aquí en el griego es agasosune, que justamente es bondad o beneficencia. Esa es la palabra que Pablo usa allí en el original, en el griego, porque estos textos fueron escritos en griego, y la palabra usada allí, agasosune, tiene justamente que ver con esto, significa ser muy bondadoso, ¿verdad? Ser una persona que aplica o practica la beneficencia, ¿ya? Y efectivamente expresa la disposición de toda persona para hacer buenas obras. Si bien es claro que también Pablo nos dice que la salvación es por fe, no por obras, ¿ah? Pero no significa que nosotros debiéramos no considerar esta última, sino todo lo contrario. ¿Ya? Es importante, se vuelve un factor importante y yo diría indispensable en la vida de un hijo de Dios. De tal modo lo enseña Pablo, porque nosotros normalmente leemos ahí en Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si leemos inmediatamente el versículo 10, ¿qué es lo que dice? Porque somos hechura suya, criados en Cristo, ¿para qué? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y aquí me quiero detener un poco. Efectivamente, si nos damos cuenta, Pablo aquí aclara y deja muy claro que la salvación del alma no depende de nuestras obras. Por más que queramos ser buenas personas, por más que queramos hacer el bien a los demás, no es mérito para poder ser salvo. Y esto a lo mejor puede ser chocante para algunos que piensan que las cosas buenas que podamos hacer, Dios las va a tomar en cuenta o las va a poner a nuestro haber. Dije un término contable, a nuestra cuenta, creo que eso es más claro, ¿cierto? A nuestro favor. Mucha gente hoy día piensa que haciendo lo bueno, Dios lo va a considerar y lo va a colocar a nuestro favor aquel día cuando nosotros tengamos que enfrentarnos al llamado de nuestra vida y decir si vamos al cielo o no. Lo estoy diciendo en términos muy sencillos. Y quiero decirlo en términos muy sencillos. Aquí lo que Pablo está diciendo que no. Solo la fe en Cristo nos puede dar la posibilidad de tener vida eterna, nos da la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Solo la fe en Cristo. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, no es algo que nazca de nosotros, no es algo que a nosotros se nos ocurre. Es Dios quien nos da la salvación. Es Dios quien entregó a su Hijo Cristo para que muriera allí en la cruz del Calvario. Es Dios quien tomó la iniciativa. Es Dios quien nos está regalando la salvación. Lo único que tenemos que hacer es simplemente entender que somos pecadores. Entender que necesitamos ser perdonados porque estamos condenados por la eternidad. Y luego de eso, poder entender que Cristo, quien murió allí en la cruz del Calvario, solamente poniendo nuestra fe en Él, es que nosotros podemos ser salvos. No hay otra posibilidad. De hecho, Pablo escribe también y dice, porque hay un Dios
Y asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, me he detenido en esto porque creo que es importante aclararlo. Solo la fe en Cristo nos puede dar salvación. Solo la fe en Cristo nos puede dar vida eterna. Dicho esto, es que lo siguiente entonces, ¿qué pasa con las obras? ¿Las obras son importantes? Claro que sí, pero no antes de la salvación. Las obras son importantes después que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Allí las obras se vuelven algo realmente importante y algo valioso, y algo efectivo, y algo benéfico. Si todavía seguimos pensando que siendo una persona buena o haciendo buenas cosas voy a tener la salvación, voy a ser considerado por Dios, voy a tener la vida eterna, lamentablemente no es lo que Dios dice en su palabra. Solo necesitamos creer en Cristo como Salvador para tener vida eterna, porque no podemos ser salvos por obras. Las obras son la manifestación de la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros entendemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no significa que debamos ignorar el tema de las buenas obras en la vida cristiana, ya que hemos sido, como dice aquí el versículo 10, hemos sido criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Solamente criados para buenas obras? No, fíjense, las cuales Dios preparó, ¿para qué? Para que anduviese, para que las practiquemos. No sacamos nada de decir soy un creyente y en Cristo fui criado para buenas obras, si no hago buenas obras. Si no ando por las buenas obras que el Señor preparó para que yo actúe, para que usted actúe, para que usted las ejercite. El Señor, por lo tanto, espera que nuestra vida sea una vida agradable a Él. Y de allí se vuelve importante que evaluemos nuestra vida actual, nuestra conducta, ¿verdad? Porque ella es justamente el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Y eso es importante entenderlo. De hecho, el Señor Jesús decía que así como el corazón del hombre, ¿cierto? Así también son sus obras. ¿Ah? Eso lo leemos allí en Lucas capítulo 6, el versículo 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Es decir, de lo que hay en nuestro corazón termina diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que sale de nuestro corazón es también cómo nosotros actuamos. No solo lo que sale de nuestra boca, sino las acciones que tenemos. Y obviamente, si atesoramos bien, ¿qué debería traducirse en nuestras obras? Deberían traducirse como bien también. Si hay un buen ejemplo de bondad en la Biblia, bueno, primeramente es el Señor Jesús, pero he querido utilizar en esta reflexión bíblica a Bernabé, quien justamente es un ejemplo que nosotros debiéramos considerar también y un ejemplo a imitar. Era un hombre realmente bueno, un hombre de buenas obras. Fíjense ustedes que Hechos capítulo 11, versículo 24, dice lo siguiente, porque respecto de Bernabé, porque era varón bueno. Era varón bueno. Era un hombre bondadoso en el fondo y lleno de Espíritu Santo y fe. Es lo primero que se dice de Bernabé. Fíjense ustedes que la bondad de Bernabé era conocida y aunque no se habla mucho de Bernabé, las Escrituras nos dan varios detalles y nos van dando luces de cómo era este hombre. Miren, por ejemplo, la primera vez que aparece, lo vemos allí vendiendo algunas de sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia, en Hechos capítulo 4, del versículo 36 en adelante. Vemos a Bernabé tomando algunas de sus propiedades y vendiéndolas para ese dinero traducirlo en ayuda para aquellos que en la iglesia estaban pasando por pobreza. Recuerden que las primeras persecuciones fueron por los judíos y muchos creyentes judíos tuvieron que huir de sus casas, tuvieron que abandonar sus casas. Y obviamente necesitaban ser sustentados. Tuvimos con mi esposa la oportunidad de estar en una de las catacumbas allí en Roma en cierta oportunidad y vaya que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad o quienes han tenido la oportunidad de estar ahí o si vieran algunas imágenes,
Yo creo que a nadie de nosotros les gustaría vivir en condiciones como vivieron nuestros hermanos en la fe de aquel tiempo, huyendo de las persecuciones. Tuvieron que abandonar sus casas y vivir en medio de cavernas, vivir con lo que allí se tenía. Por lo tanto, eran necesarios los recursos de donde salieran. Allí, hermanos, tomaron, ¿cierto?, de sus posesiones, las vendieron para ir en ayuda de aquellos que estaban pobres, de aquellos que habían perdido todo por causa de Cristo. Bernabé era uno de ellos. Más adelante vemos a Bernabé ayudando, miren aquí, de otra manera. La bondad no se manifiesta solo en lo económico. Por eso me interesa mostrar aquí el ejemplo de bondad de lo que es un hombre realmente que era lleno del Espíritu del Señor y que, por supuesto, el fruto del Espíritu era manifestado en él por medio de la bondad. Pablo aquí es uno de los beneficiarios de Bernabé también, porque él va a ser quien va a ayudar a Pablo a ser aceptado por los hermanos en medio de las congregaciones. Recuerden que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia y de pronto el Señor aparece, el Señor transforma su corazón, Pablo se convierte a Cristo y el Señor le dice, te he llamado para que vayas y prediques a los gentiles. Y ahora Pablo quiere dar su testimonio entre los hermanos, y los hermanos cuando vieron a Pablo yo creo que todos querían salir arrancando, porque sabían el tipo de persona que era, sabían lo que hacía, perseguía a los cristianos para tomarlos y encarcelarlos. Y fue Bernabé quien tomó a Pablo y lo fue presentando a las iglesias para que los hermanos se dieran cuenta, hermanos, ahora Pablo es uno de los nuestros, ahora Pablo es un hijo del Señor. Miren el corazón bondadoso de Bernabé. Bernabé no tendría por qué haberse preocupado de esto. Sin embargo, el Señor movió el corazón de este hombre para de esta manera actuar con bondad y animar a Pablo. Para Pablo no tiene que haber sido fácil también el recibir o ser... Pablo tiene que haber sido muy receptivo en esto y haberse dado cuenta del terror, el temor y el miedo que hubo en los primeros hermanos cuando lo vieron ahí en medio de la congregación. No tiene que haber sido fácil. No nos dice la Biblia, ¿verdad? Quizás alguien pueda haber dicho algunas cosas que a Pablo, ¿verdad? Puede que no le hayan gustado, pero allí estuvo su hermano Bernabé como compañero a su lado para presentarlo, para animarlo y para decirle a los hermanos, ahora confíen, Pablo es un hijo del Señor, el Señor lo ha llamado a predicar y tenemos que apoyarlo. Yo me imagino de esa manera a Bernabé allí en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Posteriormente, justamente Bernabé después es enviado a consolar y a animar a los hermanos allí en Antioquía, a exhortarlos, a alentarlos. No se escogió a otros, sino a Bernabé, allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, del versículo 22 en adelante. Que Bernabé sea quien vaya y anime, ¿verdad?, y consuele a los hermanos en Antioquía. Miren, era porque era un hombre de bondad. Y la bondad también se manifiesta en alentar a aquel que está desanimado. A veces, ¿verdad?, podemos ver a alguien desanimado y puede que no seamos simplemente indiferentes. Pero Bernabé no era así. Y a Bernabé, ¿verdad?, lo enviaron para que animara. Así como había animado y alentado a Pablo, ahora lo enviaban para animar a la iglesia allí en Antioquía. Y también Bernabé se convirtió en el apoyo, en el brazo derecho del apóstol Pablo en su ministerio. Por un buen tiempo, ¿cierto? En este ministerio que el Señor le dio a Pablo, convirtió a Bernabé en su compañero, en instrumento clave para llevar el evangelio a los gentiles, allí en Hechos capítulo 13. Fíjense, cada vez que aparece Bernabé, aparece como un hombre apoyando, animando, sustentando, ¿verdad?, exhortando, alentando. Era de un corazón bondadoso. Eso es, ¿verdad?, la bondad hecha obra, hecha efectiva. Incluso cuando Pablo no estuvo de acuerdo con Marcos, ¿se acuerdan? Para que lo acompañara, ¿quién se quedó a ayudar y quién decidió ayudar a Marcos? Bernabé, allí en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Él estuvo allí a pesar de que Pablo era su compañero, a pesar de que compartía el mismo propósito de ir y predicar el evangelio. No nos da tantas luces respecto de lo que Marco haya hecho, pero aún así Bernabé estuvo dispuesto a apoyar a Marco. Quizá sabía que Pablo ya era un hombre
del pellejo un poquito más duro, ¿verdad? Era un poco tosco Pablo, pero se dio cuenta que a lo mejor esto podría haber afectado el ánimo y la intención, el propósito de Marcos de poder también predicar el Evangelio. Por lo tanto, viendo eso, ¿verdad? Fue movido a misericordia y actuó, es decir, actuó con bondad. Su buena obra fue quedarse con Marcos para fortalecerlo, y vamos a ver después al tiempo que Pablo le dice, y ahora trae a Marcos. Quiere decir que Marcos superó esto, Pablo entendió y ahora se dio cuenta que Marcos podía trabajar y podía ser un hombre útil en el trabajo de la predicación del Evangelio. ¿Quién fue pieza clave ahí? La bondad de este hombre, Bernabé. Hermanos, uno puede ver aquí cómo la bondad de este hombre se manifiesta, ¿verdad?, en sus buenas obras. Al ayudar al necesitado, al apoyar a los débiles, alentar a los afligidos, ¿verdad?, instruir a los indoctos, porque también Bernabé hizo eso, a los inconstantes, a compartir el Evangelio con los perdidos. Miren, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es realmente buenas obras. Las buenas obras no solo es meterse la mano al bolsillo y darle dinero a alguien. Las buenas obras deben manifestarse en todo ámbito del quehacer de nuestra vida. Y Bernabé es el mejor ejemplo. Y de esta misma forma, todos los cristianos debemos manifestar nuestra bondad a través de nuestras buenas obras, las cuales son y deben ser un testimonio palpable de que hemos sido salvos por Cristo y, como lo decía Santiago, alguien que dice tener fe, ¿cierto?, pero sus obras no lo acompañan, no está siendo muy consecuente. Por lo tanto, nuestras buenas obras debieran ir a la colita nuestra, ¿cierto? Debieran ir detrás de nosotros, debieran ser manifestadas. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene buenas obras, no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y hartados, pero no les daréis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es decir, la bondad es más efectiva, ¿cierto?, cuando no solo se dice tener fe, sino la bondad se hace real, se hace parte de lo que somos. Como lo dije, Bernabé es un buen ejemplo. Pero hay otra cosa que quiero considerar hoy día. Es que la bondad realmente se hace efectiva cuando es el Espíritu Santo quien la dirige, porque lo que dijimos aquí es que la bondad es la sexta virtud que manifiesta el fruto del Espíritu. Es decir, lo que debe haber en nosotros, lo que hay en nosotros, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, debiera ir manifestando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿cierto?, tolerancia, benignidad, bondad. Estas son las cosas que deben ser características propias de cada creyente. Pero si el Espíritu Santo no las dirige, no pueden ser efectivas. Y miren, continúa allí en Romanos capítulo 15, versículo 14. ¿Cierto? Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros estáis llenos de, ¿qué decía Pablo aquí hablando a los romanos? Estáis llenos primero de ¿qué? De bondad. Pero después, ¿qué dice? Y llenos de todo conocimiento. También es importante atender a esta palabra que aquí Pablo menciona. Pablo indica que el creyente debe estar lleno no solo de bondad, sino también de conocimiento. Es necesario que una persona, un creyente en Cristo, no solo sea lleno de bondad, tiene que también ir acompañado de conocimiento, porque el conocimiento es el que nos ayuda a discernir cómo hacer efectiva la realización de las buenas obras. De otra manera es imposible. Si bien es cierto, los creyentes deben estar preparados para hacer el bien en todo momento, como lo dice allí Hebreos 13, aún nuestro Señor enseñó que teníamos que hacer el bien, incluso ¿a quién? A nuestros enemigos. Dice, más a vosotros los que oís digo, amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen. ¿Ustedes lo hacen? ¿Hacemos bien a nuestros enemigos? ¿Hacemos bien a los que nos aborrecen? ¿Salimos y abrazamos a ese vecino que tanto nos quiere, verdad? Que nos hace la vida imposible. ¿Le hacemos bien? Para eso se requiere sabiduría, se requiere conocimiento. No es solamente creer que es buenas obras, porque si no vamos a estar igual como aquel que no cree. Tiene que ser, y por eso es que Pablo dice, no solo estáis llenos de bondad, estáis llenos de conocimiento. ¿Por qué es importante? Debemos saber cómo hacer el bien, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto? Permitir que ese bien pueda ser efectivo, no solo al que me hace bien, sino al que no me hace bien. Y para ello es que nosotros debemos permitir que sea el Espíritu Santo quien nos direccione, que sea el Espíritu Santo quien guíe, ¿verdad?, a que nuestras obras realmente sean buenas obras. Por ejemplo, ustedes recordarán que Pablo tenía intenciones de ir a predicar al Asia, ¿cierto? Pablo quería hacer el bien, Pablo era un hombre bondadoso, él quería que otros conocieran a Cristo. Ese es el primer acto de bondad que un cristiano debiera tener. Estamos y hemos estudiado durante varias semanas, mucho más, 2 meses, ya no recuerdo, en la Peña de Estudios, respecto a un libro que es El ganador de almas, y que habla mucho de ver la necesidad de empatizar con aquel que necesita a Cristo. Es una prioridad, es una responsabilidad de cada creyente. No es solo la responsabilidad del pastor, no es solo la responsabilidad de una comisión en la iglesia, es responsabilidad de cada hijo de Dios ir y que otros conozcan quién es el Señor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. La estamos haciendo efectivas y esa es nuestra mayor y primera buena obra que debiéramos hacer. Que otros conozcan quién es el Señor. Y Pablo quería que en Asia la gente conociera del Señor. ¿Pero qué pasó? El Espíritu Santo le dijo, no. Pero si yo quiero que ellos conozcan, voy a ir nomás. ¿Eso es lo que dice Pablo? Pablo fue obediente al Espíritu Santo. Pablo obedeció a la instrucción del Espíritu Santo, porque Pablo tenía sus mejores intenciones. ¿Las intenciones de Pablo eran realmente buenas o eran malas? No nos dice que Pablo quería ir al Asia porque iba a sacar provecho de esto, porque iba a aprovechar de... Porque hay personas así. Hay personas que a veces quieren hacer lo bueno, pero inmediatamente ven que pueden sacar partido o provecho de algo. Eso no es hacer las cosas de corazón. Eso no es un corazón guiado por el Espíritu Santo. Un corazón bondadoso da sin buscar ninguna retribución, sin buscar sacar partido alguno de algo. Cuidado, si a lo mejor en nosotros está de pronto esa intención de querer hacer el bien, pero saco una tajadita para mí. Cuidado. No. Somos llamados a hacer el bien. Y el bien se expresa haciendo el bien sin esperar nada a cambio. ¿Cierto? Una buena obra es eso. Si no se muere esa buena obra, no sirve. Recuerden que vamos a ser juzgados un día ante la presencia del Señor y Él va a juzgar nuestras obras. Y dice que van a ser probadas y muchas van a ser quemadas. Y lo más probable, todas aquellas que se hicieron no con la intención de un corazón sincero y guiada realmente por el Espíritu Santo, sino con intenciones personales. De a lo mejor ser visto por los demás, ser reconocido por los demás, buscar extraer algún beneficio propio, etcétera, tantas otras cosas que no es el propósito el cual el Espíritu Santo quería a lo mejor para una buena obra. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo simplemente obedeció al Espíritu Santo, ¿cierto?, a la palabra de Dios, y la Biblia nos dice que aún donde él fue y donde fue guiado, pudo ser de bendición y tuvo sin duda un ministerio muy exitoso, porque él fue obediente. Bueno, el mismo Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre. Nos dice allí Juan capítulo 7, ¿verdad? Para hacer lo bueno, nunca hizo su voluntad, ni tampoco hizo lo que la gente le pedía. Él vino a hacer simplemente la voluntad del Padre. Y así tienen que ser nuestras buenas obras, dirigidas por el Espíritu Santo. Debemos, por lo tanto, permitir que el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos guíe a hacer
su voluntad, aun cuando éstas, ¿cierto?, sean buenas obras que a lo mejor uno podría decir, bueno, yo podría hacer otras cosas mejor, pero es lo que el Espíritu Santo a lo mejor quiere que nosotros hagamos. ¿Ah? Pero si lo hacemos lejos de los propósitos de la palabra del Señor, no va a haber ninguna cosa efectiva. No debemos olvidar que no se trata de hacer lo que nosotros queremos hacer, sino se trata de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. La bondad, sin duda, no solo eso, ayuda, por lo que leíamos allí también de Bernabé, y lo que leemos allí en Romanos capítulo 15, versículo 14, que dice después, hermanos, no solo estáis llenos de bondad, estáis llenos de conocimiento. ¿Con qué propósito? Para que podáis amonestaros los unos a los otros. Miren, la bondad ayuda justamente a corregir también a otros, a corregir las malas acciones. Porque finalmente una persona llena de bondad y llena de conocimiento, fíjense ustedes, es capaz de saber cómo amonestar, cómo exhortar, ¿verdad?, a aquel que está en el error. Y eso también es importante. No es simplemente llegar y exhortar, porque yo tengo que exhortarlo y yo lo voy a exhortar. No es así. Es un error querer amonestar a los demás basado solo en nuestra supuesta autoridad. Simplemente yo voy a decir es que yo soy el pastor, yo tengo derecho a amonestar al hermano. No, no, hermanos. La amonestación tiene que ir acompañada de la bondad, pero también del conocimiento. Porque nosotros somos llamados a exhortar, a corregir, a disciplinar, ¿pero en qué? En el Señor, en la palabra. Y esto vaya que es importante, fíjense ustedes, yo no sé si lo han pensado, los padres aquí presentes, tenemos que considerar esto. Cuando corregimos a nuestros hijos, cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando exhortamos a nuestros hijos, no somos llamados, según lo que aquí yo entiendo, no somos llamados a hacerlo con nuestras propias intenciones. Aquí Pablo está diciendo, hermanos, ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y de esa manera también pueden amonestaros, pueden amonestarse mutuamente, pueden llamarse la atención, pueden exhortarse. Es decir, necesitamos exhortar, disciplinar, animar, ¿cierto?, con bondad, pero también con la palabra del Señor. Y tenemos que hacerlo. Y cada vez que tengamos que disciplinar, cada vez que tengamos que amonestar a nuestros hijos, tenemos que hacerlo en la palabra del Señor. Y es así. No querer abusar de nuestra autoridad, porque si no simplemente vamos a ser imprudentes y lo único que vamos a obtener va a ser, ¿verdad?, mover a ira a lo mejor a la otra persona. Por lo tanto, la amonestación también es un acto de bondad, es acto de la bondad, pero tiene que ir acompañado del conocimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la corrección? ¿Cuál es el objetivo de la amonestación? ¿Cuál es el propósito de la exhortación? No es otra cosa sino que se vuelvan de su mal camino, del camino o del actuar equivocado. Ese es el propósito. Y eso no solamente, yo me he dirigido a los padres, pero también entre los hermanos, entre los pares, entre los jóvenes se pueden animar, exhortar. Si a lo mejor hay un joven que no está haciendo bien, el otro hermano, si le ama, puede actuar con bondad. La buena obra es amonestarle, animarle, pero en el conocimiento de la palabra del Señor. Y si tú, hermano o hermana, ¿verdad?, ves que es necesario corregir a aquel que está en el mal camino, tienes que hacerlo y tu buena obra será amonestarlo, alentarlo, pero en el conocimiento de la palabra del Señor y con bondad. ¿O vemos que el Señor se enojó con la mujer samaritana? Cuando le enrostró su situación, ¿cómo lo hizo? ¿Se burló de ella? Lo hizo con bondad. Lo hizo con esa mujer que quería ser apedreada. Lo hizo con Nicodemo, que era un hombre que sí conocía las Escrituras. Y él fue muy honesto, pero muy respetuoso. Tú eres el hombre que conoce las Escrituras. Tú debieras saber esto. No se burló, no fue capcioso. Hay personas que les gusta ser irónicos. Cuidado, a veces tendemos a ser irónicos y eso hiere y tenemos que pedirle al Señor. Y muchas veces todos fallamos en eso.
Y la obra buena, el corazón bondadoso, no actúa de esa manera. Yo no me imagino a un Bernabé siendo irónico con los hermanos, sino un hombre bondadoso que alentaba, ¿verdad? Aún en la situación media compleja que tuvo con Pablo respecto de Marcos. Por tanto, hermanos, es cierto, debemos entenderlo de esa manera. En sí, la bondad es el fruto que el Espíritu produce en el creyente, que lo impulsa a hacer lo bueno. Es decir, sus acciones que sean buenas, pero al mismo tiempo le da el discernimiento para hacerlo, que eso también es importante. Siendo, ¿verdad?, tanto así que es capaz de amonestar a otra persona, ¿verdad?, la imprudencia tal vez de otra persona, a todos aquellos que tal vez se han desviado del mal camino, a fin de hacerlos volver al camino de justicia. Y esa es la buena obra. Muchas veces hablamos de buena obra y pensamos solamente en dar algo material, cuando a veces lo que la gente más necesita no es algo material. Lo que necesita es un aliento anímico, espiritual. ¿Cuánta gente hoy día está en nuestro mundo alrededor sin esperanza? De hecho, estamos preparando nuestro programa de Navidad y el tema central, ¿verdad?, es esta Navidad en medio de la desesperanza. Cuando mucha gente hoy día vive angustiada, vive desesperada, vive desalentada. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor vive decepcionada? Está decepcionada de la religión y con harta razón, porque los hombres somos imperfectos. Está decepcionada de tantas cosas, de la sociedad, del futuro. Y es allí donde nosotros tenemos que llegar con la bondad del Señor, ser bondadosos, ¿verdad? Y llegar con el Evangelio para animar, para alentar y para decirle, sí, hay alguien que te ama. Hay alguien que te ama, que entregó su vida para darte a ti la vida eterna. Hay alguien que está esperando que tú te acerques a Él, que le confieses como Salvador, que te arrepientas de tus pecados, le reconozcas como el Salvador de tu vida y te dará gratuitamente la vida eterna. Esa es la bondad que el Señor espera de nosotros, que reflejemos al mundo. Por tanto, queridos hermanos, el cristiano necesita desarrollar el fruto del Espíritu, que es la bondad, ya que como hijos de Dios estamos obligados a vivir la salvación que el Señor nos dio, produciendo toda clase de buenas obras que reflejen a este mundo, a la gente que nos rodea, la obra que Cristo, la buena obra que Cristo hizo en nosotros. Y aún más, el Señor nos dice, aquel que la buena obra empezó en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. No solamente se queda en la bondad del Señor manifestada por medio de la salvación, sino también la perfecciona en nosotros. Gloria sea al Señor. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque en este día nos has dado la posibilidad de oír tu palabra. Y, Señor, permítenos tomar conciencia de que debemos dejar, Señor, que tu Santo Espíritu gobierne a plenitud nuestra vida. Permítenos, Señor, no hacer lo que nosotros queremos, sino dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para que seamos movidos a buenas obras. No aquellas que queremos o que creemos, sino las que tú sabes son las que has preparado para que nosotros andemos por ellas y las ejecutemos y vivamos haciendo el bien a aquellos que lo necesitan. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.